Bienvenidos de nuevo a nuestro estudio bíblico, el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. Hoy entramos en el primer misterio glorioso, la resurrección. Empezamos con las palabras que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Resucitó. El enemigo principal del hombre ha sido vencido. La muerte ha perdido su poder. Por consecuencia de Adán, el hombre perecería el dolor del sepulcro. Pero ahora el nuevo Adán supera la condena de la muerte y al borrar el pecado, borra también las cadenas de éste y su consecuencia principal, que es la muerte. Pablo advierte, el pecado paga un salario y es la muerte. Pero con la resurrección de Cristo puede añadir, ¡qué victoria tan grande! La muerte ha sido devorada. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El Hijo de Dios verdaderamente nació, creció y murió, pero también alteró el curso de la historia humana, pues en la primavera del año 30, el evento que transforma la raza humana ocurrió. La carne terrestre es elevada al rango de lo infinito, pues un miembro de la raza humana toma el paso evolucionario radical y regresa a la vida gozando de un cuerpo glorioso, un cuerpo resucitado. Este evento actúa como el preámbulo del futuro de todos los hijos de Eva, el cuerpo corruptible de cada ser humano será reunificado con su espíritu, como lo prefigura la resurrección del nuevo Adán, Cristo Jesús. Así lo avisa el Catecismo de la Iglesia Católica al citar: nosotros resucitaremos como Él, con Él, por Él. Con la resurrección de Cristo se completan las profecías antiguas que marcaban un evento tan radical que supera nuestras limitaciones mentales. El salmista había anunciado: mi carne descansa segura, pues tú no darás mi alma a la muerte, ni dejarás que se pudra tu amigo. De la vergüenza de la cruz surge la gloria de la tumba vacía. De la caída de Adán nace la grandeza de la redención, y como cumbre de esta liberación del mal, Cristo abre las puertas a la eternidad al cruzar como el primer hombre el umbral de las sepulturas para vivir en la eternidad gloriosamente en cuerpo y alma por todos los siglos. ¿Cómo viviremos todos los seguidores del Dios hecho hombre, quien muere y al tercer día resucitó de entre los muertos? La resurrección es el epicentro de nuestra fe. Solo el cristianismo ofrece una visión radical de nuestra relación con Dios, donde somos incorporados como familia dentro del propio Creador, y más aún, anticipamos nuestra propia resurrección final junto con Cristo. Este pensamiento descarga enormes repercusiones en nuestro caminar cotidiano, pues el cuerpo mortal y pobre es venerado como el templo vivo de Dios, y nuestro envase corporal es visto como un santuario sagrado digno de ser preservado por la eternidad.
Esto constituye nuestra perspectiva del mundo material, que es respetado por ser creación de Dios, y nuestro papel en él como sus guardianes. La fe en la resurrección determina nuestra creencia en el Dios verdadero, pues como lo advierte Pablo, si los muertos no resucitarán, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene contenido, como tampoco la fe de ustedes. El Catecismo de la Iglesia Católica añade: creer en la resurrección de los muertos ha sido, desde sus comienzos, un elemento esencial de la fe cristiana. Sin embargo, el proceso del desarrollo de esta creencia es asombrosa y reveladora, pues los propios discípulos de Jesús no anticipaban tan enorme evento. La sorpresa de la tumba vacía requirió una comprensión sobrenatural dotada por el don de la fe. Las mujeres visitan la tumba con la expectativa de terminar de embalsar un cadáver. Los apóstoles se refugian en el cenáculo sin esperanzas de volver a ver a Jesús. Sus discípulos regresaban a sus aldeas nativas, decepcionados por su pérdida. Pero en medio de este dolor y angustia surge el milagro supremo de la resurrección. Para los propios testigos de la resurrección, el evento era tan grandioso que no podían cautivar sus mentes. Jesús tiene que probarles que Él verdaderamente ha regresado a la vida, no como una simple reanimación corporal, como en el caso de Lázaro, sino como un ser que ha tomado el paso evolucionario cósmico y constituye la unión entre materia y espíritu, destacada en su cuerpo glorioso, capaz de traspasar las barreras del tiempo y el espacio para manifestarse milagrosamente sin los obstáculos de puertas o distancia. Como primera y dramática evidencia de su resurrección, los evangelistas presentan la tumba vacía. Juan detalla cómo presencia la tumba vacía y dice: entonces vio y creyó. El detalle de la narración del descubrimiento de la tumba de Cristo es asombroso y ha perdido su impacto en las traducciones modernas, que dice: vio también los lienzos caídos. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Para apreciar el impacto de estas palabras, resalta al recordar las prácticas fúnebres del pueblo hebreo y la narración en su idioma original. Los judíos aplicaban un tipo de momificación limitada en la que el cuerpo era ungido con especies, colocado en una sábana fúnebre y luego atado con telas adicionales. El rostro era preservado bajo un pañuelo que envolvía la cabeza. Así despierta Lázaro al salir de la tumba, como lo cita el evangelista Juan. Salió el muerto, tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Pero en contraste, el cuerpo glorioso del Cristo resucitado abandona las bandas de su funeral, pues así como su cuerpo es capaz de traspasar las puertas cerradas del cenáculo, así también cruza los tejidos de las sábanas fúnebres.
el lenguaje de Juan expresa en su versión original cómo los lienzos fueron descubiertos aún en la forma como que si el cuerpo estuviera dentro de ellos, pero ahora estaban vacíos. La sábana fúnebre y los lienzos para atar el cuerpo no fueron perturbados por la resurrección de Jesús y guardaban solo aire, pero mantenían la forma como que si el cuerpo estuviera dentro. Mientras el pañuelo que cubría la cabeza estaba aún sin abrir, pero doblado y puesto separado en otro lado de la tumba. Este hallazgo es suficiente para que el evangelista acepte el milagro de la resurrección. Los otros apóstoles y los cientos de discípulos llegan a creer en la resurrección al presenciar al Cristo glorioso por sus propios sentidos. Pablo comenta: se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó de ver por más de 500 hermanos juntos. El gran número de testigos que presencia a Jesús resucitado niega la posibilidad de una alucinación colectiva o una conspiración de parte de los apóstoles, pues tan gran número no justifica la hipótesis de que la imaginación de los seguidores dolientes inventaron la resurrección del Maestro de Galilea. Además, las narrativas de los encuentros con el Cristo resucitado presentan elementos incongruentes con una alucinación masiva. Jesús se presenta en verdadera carne y hueso. Él mismo les muestra sus manos y pies heridos por los clavos, y como prueba aún más concluyente les pide: ¿tienen algo de comer? Así demuestra que su cuerpo es el mismo cuerpo viviente antes de la cruz, pero ahora glorioso tras pasar el capullo del sepulcro. Estos encuentros con Cristo resucitado niegan la posibilidad de alucinaciones, pues contienen detalles que no ocurren en una alucinación clínica. Las alucinaciones a causa de perturbaciones psiquiátricas se limitan a afectar uno o dos sentidos a la vez. La mente perturbada puede oír o ver productos de su propia imaginación, pero una alucinación es incapaz de estimular múltiples sentidos simultáneamente, como el tacto, la visión, la audición y hasta el olor y el paladar, como lo hacen los encuentros con Cristo y las comidas que comparte con sus seguidores. Similarmente, los encuentros con Cristo son claramente confrontaciones con un cuerpo humano vivo y no visiones piadosas fuera de la realidad cotidiana. Los apóstoles detallan la diferencia clara entre las apariciones de Jesús después de la resurrección y las visiones de éste que ocurrirán luego también. En el libro de Hechos de los Apóstoles, luego Pedro contempla una visión de los alimentos permisibles para consumo como señala de la apertura del cristianismo a todas las naciones, y escucha la voz que le indica: levántate, mata y come. Similarmente, el primer mártir, Esteban, presencia una visión de Cristo en las nubes. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios.
Los primeros cristianos entendían con total claridad la diferencia entre visiones y los encuentros con Cristo resucitado. Su creencia en la resurrección fue tan profunda y total que todos los apóstoles, con la excepción de Juan, sufren muertes horríficas por su creencia en la resurrección del carpintero de Nazaret. Y ni uno de ellos nunca negó los eventos de la resurrección, aún bajo la condena del martirio. Este es el testamento más potente en su creencia: entregar la vida por la verdad que saben que es la resurrección de Cristo Jesús. Pero la prueba viva de la resurrección la encontramos diariamente, tan cercana como tu propia parroquia local y tu propio hogar. Los eventos que llevan a que una religión peculiar en un punto remoto del Imperio Romano, que seguía a un pobre carpintero torturado, llegara a convertirse en la fuente principal de la fe de la raza humana, es simplemente un milagro en sí mismo. No existe explicación terrestre que justifique cómo es que el cristianismo se expanda con tanta velocidad y tanto fervor siglo tras siglo en cada cultura que penetra. Simplemente el milagro de la resurrección perdura en la fe del pueblo que la profesa y lo expresa colectivamente con sus palabras en el credo: creo en la resurrección de la carne. La creencia y esperanza de la resurrección final fue una revelación gradual en la historia del pueblo judío y la fe colectiva de Israel. Dios se revela paulatinamente a través de los siglos y envía su mensaje de redención y de vida eterna poco a poco al pueblo elegido. Moisés y sus antepasados anticipaban un descanso incierto, expresado con el temor de las palabras del salmista que exclaman: ¿quién se acordará de ti entre los muertos? ¿Quién te alabará donde reina la muerte? Dios ofrece la respuesta a esta incertidumbre del descanso final cuando le abre la mente a este mismo salmista y le permite empezar a comprender el misterio de la resurrección. Con una frase breve pero radical y revolucionaria, la conciencia del pueblo judío empieza a entender el destino final de la humanidad: la resurrección. El Salmo 16 dice: está alegre mi corazón, mis sentidos rebosan de júbilo, y aún mi carne descansa segura. Pues tú no darás mi alma a la muerte, ni dejarás que se pudra tu amigo. Me enseñarás la senda de la vid, gozos y plenitud en tu presencia, delicias para siempre a tu derecha. Este es el salmo que cita Pedro en su discurso de Pentecostés, cuando anuncia públicamente, bajo la fuerza del Espíritu Santo, la resurrección de Cristo, y declara: Dios lo libró de las ataduras de la muerte y lo resucitó. Escuchen lo que David decía: no me abandonará en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción.
esta revelación del misterio de la vida eterna que se completa en plenitud en la era apostólica, bajo el resplandor de la resurrección de Cristo, es anticipada por los profetas hebreos. Específicamente, el destierro a Babilonia expone al pueblo judío a la amargura de la pérdida de sus tierras, sus reyes y su templo, con la presencia de Dios dentro de éste. Pero el regreso del exilio inspira a la nación judía a evaluar su realidad temporal como una representación de la realidad cósmica y ven las palabras de los profetas de la era del exilio como el aviso de que así como el pueblo murió espiritualmente durante el exilio de Babilonia y luego fue restaurado de nuevo a la vida de fe en Jerusalén, así la humanidad que pierde la vida terrenal será restituida al final de los tiempos. Este es el mensaje expresado por los visionarios, como Ezequiel, quien presenta la visión de los huesos que reviven al narrar. Huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos: haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. Esta creencia naciente lo completa clara y ampliamente el visionario Daniel cuando profetiza: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo, porque será un tiempo de calamidades, como no lo hubo desde que existen pueblos hasta hoy en día. En ese tiempo se salvará tu pueblo, todos los que estén inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el lugar del polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y horror eternos. Esta creencia en la resurrección era reconocida por muchos en tiempos de Jesús, como lo expresa el llanto de Marta a Jesús en referencia a su hermano muerto, Lázaro. Sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Sin embargo, no todos los miembros de la fe judía aceptaban los oráculos de los profetas. Algunos se apegaban a las creencias primitivas de su fe y rechazaban el concepto de la resurrección de los muertos. Estos eran los saduceos. Mientras los gobernantes eclesiásticos, con mayor visión, aceptaban las revelaciones de la época del exilio y creían en la resurrección de los muertos. Ellos eran los fariseos. Esta discordia en creencias y filosofías polares lo expresa Pablo elocuentemente durante su juicio, en el cual declara que los cristianos son juzgados por su creencia en la resurrección. Hermanos, yo soy fariseo e hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza, a causa de la resurrección de los muertos. Este conflicto público entre las autoridades judías es un reflejo del conflicto interno de cada humano que profetiza ser seguidor de Cristo. Es el conflicto de la creencia en la resurrección o su rechazo. Cada uno de nosotros es enfrentado con el reto de aceptar a Cristo o negarlo, y la aceptación de este es a través de la creencia en su resurrección. Esta creencia es expresada no con palabras ni sentimientos, sino con obras. El creer
en el futuro eterno del cuerpo y el alma, reunidos en la presencia de Dios, debe alterar nuestras acciones presentes, pues si verdaderamente creemos en la vida eterna, debemos ser firmes en nuestra fe y actuar como los hijos de Dios que somos. El libro de Apocalipsis advierte: fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en los libros, es decir, cada uno según sus obras. El cristiano que profesa la fe verdadera y se atreve a declarar: creo en la resurrección de la carne, implícitamente declara también su creencia en el juicio final y por lo tal está comprometido a vivir la santidad desde este momento, pues no somos saduceos que rechazamos la dimensión eterna de nuestra naturaleza. Como Pablo, aceptamos la resurrección de Cristo y por lo tal anticipamos nuestra propia restauración a la vida en cuerpo y alma. El Catecismo de la Iglesia Católica señala: creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella. Así, nuestra selección en la vida espiritual es ser como los santos fariseos de la antigüedad: Gamaliel, Nicodemo, José de Arimatea y Pablo. O rechazar la enseñanza de la revelación de la resurrección y actuar como los saduceos, quienes conspiran para entregar a Jesús a la muerte. Aunque sus seguidores creían en una resurrección final, ninguno de ellos anticipaba la restauración corporal de Jesús a través de su gloriosa transformación a la vida eterna. Aún con las advertencias de Jesús que anunciaban su resurrección, los discípulos de Cristo no podían captar la magnitud de su restauración a la vida. Jesús había advertido: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Se le dará la señal del profeta Jonás, porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días en el seno de la tierra. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a la muerte. Se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero resucitará al 3er día. Aún con tantos anuncios tan explícitos de su resurrección, sus seguidores no estaban preparados para el milagro de milagros, su restauración a la vida. Y más aún, Jesús le había restaurado la vida a 3 personas durante su ministerio público: una niña, la hija de Jairo; un adolescente, el hijo de la viuda de Naín; y un adulto, Lázaro. Son los seleccionados para ser ejemplos de la resurrección final de toda la raza humana. Estas, sin embargo, no eran exactamente resurrecciones como la de Cristo, pues todos ellos volvieron a morir. El Catecismo de la Iglesia Católica narra: la resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena, como en el caso de las resurrecciones que él había realizado antes de la Pascua.
la hija de Jairo, el joven de Naín y Lázaro. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener, por el poder de Jesús, una vida ordinaria. En cierto momento volverán a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado, pasa del estado de muerte a otra vida, más allá del tiempo y del espacio. Tanto que San Pablo puede decir de Cristo que Él es el hombre celestial. Sin embargo, estos tres ejemplos de la vida restaurada denota las tres etapas del desarrollo humano: niñez, adolescencia y madurez. Pero reflejan también las tres fases del desarrollo espiritual en la vida de fe, marcado por las tres etapas de la unión con Dios: la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva, correspondiente a la niñez, adolescencia y adultez espiritual. Similarmente, las narraciones de la resurrección se destacan en presentar tres grupos de testigos que encuentran al Cristo vivo y experimentan un evento transformativo: María Magdalena, Pedro y Juan, y finalmente Tomás. Despliegan diferentes grados de madurez espiritual que son impulsados respectivamente hacia la unión culminativa de la vida unitiva después de su encuentro con Jesús. Recordamos las tres etapas de la vida espiritual, donde la vía purgativa corresponde a la infancia humana, donde la fe es basada en el sentimiento y la expresión corporal externa. Esta etapa es seguida por la vía iluminativa, donde la fe es demostrada con grandes hazañas y el creyente, como un joven atleta, despliega grandes obras y prodigios. Finalmente, el alma que continúa su camino de fe llega a la vía unitiva, donde el mundo pierde su atractivo y la unión mística con Dios empapa al creyente. Cada una de estas etapas está representada en los eventos de la resurrección de Cristo. La primera en encontrar a Jesús resucitado es María Magdalena. Su comportamiento corresponde al alma infantil que expresa su fe con sus emociones. María Magdalena permanece en el jardín del sepulcro y su expresión de fe es su llanto. María se había quedado llorando fuera junto al sepulcro. Su fe está basada en el contexto visual y palpable, el cuerpo físico de Cristo. Cuando se encuentra al que cree que es el jardinero, le dice: «Dime, ¿dónde lo has puesto? Y yo me lo llevaré». Pero Jesús no es un objeto ni un cadáver. Es el Dios viviente que finalmente se revela como tal y la invita a anunciar las buenas nuevas de la resurrección. El segundo grupo de testigos son los representativos de la etapa iluminativa, y como dos jóvenes atletas, Juan y Pedro, corren hacia el sepulcro. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos. En este episodio notamos además las dos figuras de enorme importancia en los primeros días después de Pentecostés: Juan y Pedro. Hay
un tercer testigo de la resurrección, que se destaca por su rápida transformación de escéptico a creyente radical, capaz de penetrar en la vía unitiva súbitamente. Este hombre era Tomás. Aunque lo recordamos principalmente por su falta de fe, Tomás despliega un valor singular. Fue Tomás quien apoya a los otros a aceptar la pasión de Cristo cuando Jesús anuncia su intención de viajar a Jerusalén para restaurar la vida de Lázaro, pero lo cual indicaba enorme riesgo de su propia vida. Tomás dice: vayamos también nosotros a morir con él. Después de la muerte de Jesús, los discípulos permanecen escondidos en el cenáculo, pero Tomás se atreve a salir y recorrer las calles de Jerusalén. Incluso después de Pentecostés, Tomás es el apóstol que viaja más lejos a anunciar el Evangelio. Su prédica lo lleva hasta lo que es hoy la India, donde funda las primeras comunidades de cristianos entre los hindús y budistas. Pero ese primer domingo de Pascua, el carácter decisivo de Tomás sería su propia desgracia. No puede creer el relato de sus hermanos y decreta severamente: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. El siguiente domingo, Jesús se presenta de nuevo y ofrece sus heridas a Tomás como prueba de su resurrección. En un instante de rendimiento ante la majestad indiscutible del Cristo glorioso, Tomás es catapultado directamente hacia la unión mística con el Dios verdadero y proclama las palabras que son preservadas por la Iglesia dentro del culto eucarístico: Señor mío y Dios mío. En un ejemplo visual de la vía unitiva, Tomás coloca su mano dentro del cuerpo de Cristo. Es un detalle maravilloso. El hombre mortal se une al cuerpo glorioso de Jesús que ha vencido la muerte. El humano es permitido entrar literalmente adentro del Hijo de Dios como un aviso de la unión total que ocurre con el sacramento de la Eucaristía, cuando Jesús penetra dentro de nosotros. Es un ejemplo concreto del alma uniéndose a su Dios en el grado más profundo posible. Es el último escalón de la vida de fe, la vía unitiva, donde la criatura se une junto con su Dios y las dos carnes se convierten en una sola. Es en el contexto eucarístico que la resurrección de Cristo despliega su verdadero significado. Así lo presenta el evangelista Lucas en su narración de los discípulos de Emaús. Estos dos seguidores de Cristo regresan a sus hogares después de la decepción de la muerte de Jesús. Sus corazones expresan la pérdida no solo de su maestro amado, pero de sus esperanzas y sueños. Pensábamos que Él sería el que debía liberar a Israel. Sin saberlo, el extraño con quien caminaban era el mismo Jesús, oculto en la forma de un forastero. Pero durante el encuentro con Cleofas y el otro discípulo, Jesús procede
a esencialmente celebrar la primera misa desde su última cena. En el viaje Jesús les interpretó todo lo que se decía de él en las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Luego los acompaña en el albergue donde come con ellos. Esta breve narración expone el contexto litúrgico de la misa católica. Jesús comenta la palabra como nuestro rito eucarístico abre bajo la liturgia de la palabra, donde se leen y comentan las Escrituras. Luego, Jesús repite las acciones que había inaugurado en el cenáculo y efectivamente celebra la Eucaristía. Lucas detalla: mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Estas son las palabras eucarísticas que denotan la última cena de Cristo y que son preservadas como las palabras del rito de la Santa Eucaristía. Inmediatamente sus ojos se abren y reconocen a Jesús, pues es en la Eucaristía donde se encuentra al Cristo resucitado. No consumimos el cuerpo torturado de un carpintero de Galilea del pasado antiguo. Entramos en la unión mística con el cuerpo viviente de Jesús después de su resurrección, y lo que comemos es la misma carne y la misma sangre viviente que ofreció a sus apóstoles en el cenáculo y a sus discípulos en Emaús. Así como Jesús se oculta en la figura de un extraño durante su encuentro con los caminantes a Emaús, así se oculta bajo la apariencia de las especies de pan y vino en nuestras asambleas católicas. Es en la resurrección donde llegamos a comprender el misterio de la Eucaristía, pues así como el cuerpo de Cristo es elevado del sepulcro, nosotros que hemos unido nuestro cuerpo junto con el suyo a través del banquete pascual, estamos prometidos la vida gloriosa de la resurrección también. Pues la voz del Dios hombre, quien ordenó que se formara la creación, el tiempo y el espacio, también decretó: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y yo lo resucitaré el último día. Y más adelante, Jesús añade: yo soy la resurrección. Por lo tal, cada uno de nosotros es testigo viviente de la resurrección de Jesús, pues presenciamos el mismo Cristo resucitado sobre cada altar católico durante el sacramento eucarístico. Y por lo tal, repetimos las palabras de Tomás al instante del misterio de la consagración y decimos: Señor mío y Dios mío. Concluimos este primer misterio glorioso en oración a María Santísima, quien nos trajo el pan que ha bajado del cielo, Jesús, Emmanuel, el Dios con nosotros,
el Dios resucitado, el Dios eucarístico. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.